Hermano, la quietud es un arma de guerra que aprendieron a usar los hombres de Dios. El mismo Jesús usaba la quietud en sus peores momentos. Y estar en quietud nos permite, escuche eso, mantener la fortaleza interior incluso en los tiempos difíciles. Isaías 30:15 fue el pasaje elegido por Martín Lutero en aquel tiempo. Él lo tomó como un lema durante el agitado ese tiempo de la Reforma. Para él lo sostuvo el poder enfrentar todo ese tiempo agitado. Ahí leemos: en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Oiga esto, hermano, la quietud es una de las armas de guerra menos usada por el cristiano. Cuando tenemos crisis, lo primero que nuestra reacción es: vamos a ayunar, vamos a hacer guerra espiritual. Y está bien, diga conmigo, está bien. Pero aquí la Biblia nos presenta un arma de guerra más poderosa que el creyente no sabe usar y que poco utilizamos, y se llama quietud. Diga, la persona más quieta en la Biblia es Cristo Jesús. Nosotros lo podemos ver en todos los relatos. Por ejemplo, lo vemos en la barca, que dice que había una tempestad, y cuando la tempestad dice que casi destruía el barco, ¿qué hacía Jesús? Jesús dormía como un bebé en la barca, hermano. Yo me puse a imaginar un poco a Jesús en la barca, cómo se mecía esa barca, y Jesús bien dormido, que dice la Biblia que tuvieron que despertarlo porque él estaba dormido profundamente. Por eso tenemos que aprender la quietud de Jesús, que en medio de estas tempestades financieras, estas tempestades que estamos viviendo, políticas, geográficas, hermano, debemos de aprender a estar quietos. Usted sabe que en una ocasión Jesús va a la sinagoga, dice, y lee el libro del profeta Isaías y dice: hoy se ha cumplido esta palabra en mí. Y dice que los hombres de la sinagoga lo agarraron y lo empujaban, que lo querían, dice, arrojar en el despeñadero. Pero Jesús, dice, pasó en medio de ellos. A Jesús lo iban a asesinar. Ni siquiera había comenzado su ministerio, ya lo querían asesinar. Pero Jesús estaba en quietud, en medio, hermano, del peligro de la misma muerte. Y el pasaje que nosotros leímos, ahí se nos habla acerca de Cristo, de cómo estuvo quieto cuando a él lo iban a sacrificar. Usted sabe que Cristo, hermano, ahí fue donde manifestó el poder de la quietud, lo que es estar quieto cuando él tuvo que sufrir todo lo que sufrió, que fue, hermano, abandonado por sus discípulos, que fue, hermano, torturado, abofeteado, insultado, le hicieron de todo, pero dice que fue como cordero al matadero porque había quietud en el maestro. Isaías 53:7: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Diga conmigo, no abrió su boca. Dice: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. Dice otra vez, y vuelve a repetir, y no abrió su boca. Diga conmigo, quietud. Mire, Jesús, en ese momento donde él manifestó el silencio, el poder de la victoria, hermano, se activó en la persona de Cristo. Ahí vemos que los poderes satánicos de la muerte alrededor de él no pudieron hacer nada contra Cristo porque él estaba en quietud. Y reiteradas veces encontramos en los evangelios donde dice: mas Jesús callaba, Jesús no se defendía públicamente en ese momento, aunque sus discípulos lo habían abandonado, aunque nadie lo defendía. Con todo eso, él permaneció en silencio. Ahora, Cristo quería defenderse, no quería defenderse. Él estaba permaneciendo callado, porque hay ocasiones donde es mejor el silencio. Diga conmigo, quieto. Ahora, seamos francos, hermano, estar quieto no es fácil. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque a nosotros nos enseñaron, bueno, nosotros que venimos de Latinoamérica, nos enseñaron a defendernos, a no dejarnos, y entonces nos dicen una palabra y decimos dos. Nos tiran un golpe y regresamos tres. Entonces nosotros estamos acostumbrados a reaccionar. Siempre estamos reaccionando. Entonces no es fácil callar, estar en quietud.
No es fácil cuando yo sé que la situación está difícil y estar en quietud. Y dice el 2:23, 1 Pedro, quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. O sea, de que aquí lo que está diciendo Pedro está dando una descripción de la quietud de Cristo, y que esa quietud, hermano, podemos encontrarla en Él cuando vamos a la fortaleza de Cristo Jesús. Isaías 30:15 dice así: en descanso y en reposo seréis salvos. ¿Cómo es eso, pastor? En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Entonces en Isaías 30:15 encontramos la palabra quietud. Diga conmigo quietud otra vez. El diccionario, esta palabra quiere decir estar tranquilo, estar sosegado, pero aquí significa algo mayor, que no se trata de quedarnos de brazos cruzados. Escucha esto, hermano. Estar quieto en el contexto de este versículo es dejar ir. Diga conmigo, dejar ir. Otra vez, diga conmigo, liberar. Diga conmigo, soltar. Eso significa, hermano, estar quieto. No significa dejar de orar. No significa cruzarse de brazos. Significa dejar ir, liberar. Dicho en otras palabras, oiga esto, es bajar las manos y permitir que Dios intervenga en nuestra vida, en nuestra necesidad, sin que nosotros le estorbemos en el proceso. Cuando Dios dice que estemos quietos, es que no intervengamos en lo que Él va a hacer, hermano.